Amados hermanos, feliz día del Señor. La casi totalidad de las cartas del Nuevo Testamento, dirigidas las pastorales a las iglesias de ese primer siglo, tienen cierto común denominador, pero hoy quisiera destacar algo que está presente en todas ellas, que motivó que se escribieran estas cartas. Y es que, hermanos, había un binomio negativo para la extensión del reino. Había problemas de doctrina y había proliferación de falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles en el primer siglo. Es cierto, y debo de reconocer y hacer la aclaratoria, recordar que la situación de este primer siglo registraba una particularidad irrepetible. Desde la muerte y resurrección del Señor Jesús, año 33, pasaron unos 20 años sin que hubiera documento escrito alguno de lo que habría de formar luego integrar el corpus neotestamentario. No había cartas, no había evangelios. No se escribió nada por 20 años aproximadamente. Había un cierto vacío de doctrina escritural. Sin embargo, a través del Espíritu Santo que había descendido en Pentecostés, la Iglesia estaba siendo instruida por los apóstoles y por algunos que el Espíritu Santo inspiraba para orientar la Iglesia. Esto se llevó un tiempo y hasta el año 90, finalizando el siglo, es decir, un periodo aproximado casi de 60 años, se llevó a escribir el Nuevo Testamento en diferentes situaciones, pero algo interesante que hemos de destacar, aunque se llevó este tiempo, todo el Nuevo Testamento registraba una autoridad que venía del Espíritu Santo de Dios y esa autoridad era apostólica. Juan capítulo 15, el Señor Jesús, la última noche que está con el grupo apostólico, les dice lo siguiente: pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y, atención, y ustedes también darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Miren la clave apostólica para tener autoridad, para dar testimonio de Jesús. Ustedes también darán testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio. Sí, hermanos, esta autoridad apostólica era única, es única, nunca se volvió a repetir. Era especial, imposible que se volviera a repetir. Estos fueron los hombres escogidos directamente por Jesús, que estuvieron 3 años conviviendo con Él y recibiendo enseñanza directa de Él, que habían estado pues con Él desde el principio, que le habían visto resucitar de entre los muertos, que había estado con ellos 40 días después de su resurrección
dando evidencias a ellos de que estaba vivo realmente. Eran testigos desde el principio y hasta el final de su encarnación y de resurrección, testigos únicos, directos. Habían sido testigos de su ascensión a los cielos y por lo tanto ellos tenían autoridad intransferible. Lo repito, autoridad intransferible para fundar la Iglesia. Autoridad para poner los cimientos de la Iglesia. Es interesante, hermanos, que sin embargo, a pesar de que ellos tenían esa autoridad, en su propio tiempo, en las iglesias que ellos mismos fundaban y a las cuales ellos les escribían y las cuales ellos visitaban y en las cuales algunos de ellos fueron obispos y pastores, a pesar de eso, en su tiempo ya había falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas y falsa doctrina. Interesante que ahora, en estos últimos 100 años, teniendo toda la Escritura completa, todo el cuerpo neotestamentario completo, la situación se esté repitiendo. Y tengamos, a pesar de la Escritura, que levantar esta pregunta. ¿Qué iglesia tiene doctrina sana? ¿Cuál es la enseñanza correcta? ¿Cuál es el evangelio en el que debemos creer, cifrar nuestra esperanza y predicar, compartir? Esa pregunta que todavía existe y cuidado si se va agigantando en años recientes, se justifica. Y la predicación de hoy intenta arrojar algo de luz sobre esa interrogante. ¿Qué doctrina? ¿Cuál doctrina? Yo quisiera invitarles a que revisáramos carta que escribe el apóstol a la iglesia que había fundado en Tesalónica, el noreste de Grecia, y que notemos cómo el apóstol en esta carta que va a escribir a la iglesia de Tesalónica hace un especial énfasis en la doctrina que ellos deben retener, conservar, en la que deben mantenerse firmes. El apóstol habría de escribir después, inclusive, de esta carta a la que nos referiremos hoy, a los hermanos de la iglesia de Éfeso, diciéndoles lo que leo a continuación. Ustedes, hermanos, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya piedra principal, cuya piedra angular es Jesucristo mismo. Noten, el apóstol destaca a la iglesia de Éfeso que es una iglesia construida, levantada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas y cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Este énfasis lo tiene el apóstol Pablo en muchas de sus cartas y lo realza. Cuando escribe a las iglesias que estaban distribuidas en toda la provincia de Galacia, él pone el énfasis apenas abre la carta y advierte que aunque él mismo o un ángel del cielo o cualquier otra persona se atreviera a llevar un evangelio diferente, cambiar la doctrina, dice, sea apartado, sea anatema.
Versión popular dice, se ha puesto bajo maldición. ¿Qué es lo que anatema quiere decir? El apóstol Pablo insistía en el no cambiar la doctrina. Es un fundamento para los apóstoles, Pedro igual, Santiago, Judas, Juan, por igual todos. Es un fundamento, hermanos, inamovible, inalterable. Así lo destacan ellos. Y vivimos tiempos de arenas movedizas. Por esto he escogido este tema hoy. La iglesia de Tesalónica había sido fundada por Pablo y Silas, había sido luego visitada por Timoteo, enviado de Pablo, y Pablo escribió 2 cartas casi seguidas a esta iglesia. Por cierto, estas 2 cartas, primera y segunda cartas del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, muy probablemente son, según la mayoría de los biblistas, los primeros documentos escritos de todo el Nuevo Testamento. Lo más antiguo, lo que primero se escribió alrededor de los años 50. Lo primero que escribe Pablo son 2 cartas a los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Cartas que son, pues, tempranas. Yo quisiera que nos identificáramos un poco con esta iglesia de Tesalónica. El contexto escritural que rebosa en las 2 cartas es un contexto de gozo. El apóstol Pablo está contento porque la iglesia de Salónica o de Tesalónica, esta iglesia es fiel, es una iglesia celosa de la fe, es una iglesia militante y da gracias a Dios en varios pasajes de ambas cartas, gracias a Dios explícitas, en nombre de él, de Silvano, Silas y de Timoteo. Gracias a Dios por los hermanos de Tesalónica. Miren cómo en la segunda carta, capítulo 2, leo para ustedes versículos 13 y 14 a manera de contexto. Dice, pero nosotros, está hablando en plural, en nombre de los 3 que habían tenido trato directo con la iglesia, dice, pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, y empieza a describirlos. Apropiémonos de esto. Amados por el Señor, de que desde el principio Dios los haya escogido para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe, en la verdad. A esto los llamó por medio de nuestro Evangelio para que alcanzaran la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es precioso, hermanos. Aquí lo que está el apóstol diciéndole a los hermanos de Tesalónica, les está recordando. Quiero recordárselos hoy a ustedes, yo sé que lo saben. El énfasis del apóstol es, recuerden cuán preciosos son. Recuerden su identidad, hermanos. Recuerden que son amados del Padre. Recuerden que han sido escogidos para salvación por el Padre. Recuerden que han sido escogidos para santificación por el Espíritu Santo de Dios. Han sido apartados, ya sellados por el Espíritu Santo de Dios. Han sido llamados, dice acá, por la verdad. La verdad es la palabra, es un sinónimo que utiliza Pablo. Y dice, han sido destinados para glorificación. Es nuestro destino, hermanos. La glorificación eterna, la gloria que hemos de compartir con Cristo. Pero Él realza, hermanos, aquí, dice, esto ha sido posible por medio de nuestro Evangelio. De nuestro Evangelio, de la doctrina que les hemos llevado, la buena noticia que les hemos llevado
que hay salvación en Cristo Jesús, que Dios les amó desde antes de la fundación del mundo, que a los que Él conoció, a estos también llamó, y a estos también predestinó, y a estos también santificó, y a estos también redimió, y a estos también glorificó, y lo da como un hecho cumplido. Esta es la buena noticia, recordarles a los hermanos de Tesalónica, y yo como pastor hoy quiero recordar a mis amados y amadas hermanos aquí congregados de Amposta y Vinaroz, cuán preciosos somos, no afortunados. Esto no es cuestión de suerte. Cuán preciosos somos, que a Dios le ha parecido en su soberanía escogernos para salvación en Cristo Jesús, y nos ha dado el Evangelio. Y a manera también de contexto escritural, va a terminar el párrafo diciendo que nuestro Señor Jesucristo mismo, esta redundancia es bonita, que nuestro Señor Jesucristo mismo, Él mismo, y nuestro Dios y Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, y ahí viene la palabra maravillosa, por gracia, les infunda ánimo en el corazón y los confirme en toda buena palabra y obra. Hermanos, si ustedes notan en el contexto, se nos está diciendo que hemos sido objeto de la gracia trinitaria. Ha mencionado al Padre, ha mencionado al Espíritu Santo, ha mencionado al Hijo. Y me viene a colación, quiero compartir con ustedes, cita de un teólogo español, Olegario González de Cardenal. La salvación es, hermanos, esencialmente trinitaria. Abarca la iniciativa del Padre, la obra histórica del Hijo y la acción perenne del Espíritu Santo en la Iglesia y en el mundo. El hombre está enraizado en el amor de Dios, que lo elige antes del tiempo. Es afirmado en la entrega sacrificial y triunfal del Hijo, y es sellado por el Espíritu como garantía de una redención definitiva. Olegario González de Cardenal, Zaragoza. Hermanos, ¿qué quiero que veamos en el versículo que he dejado en el centro de este contexto escritural? Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 15, será el objeto de nuestro tratamiento expositivo, de nuestro sermón. Dado que, hermanos, somos amados, escogidos, llamados, apartados para glorificación, recibimos ánimo, consuelo para buena palabra y obras, dado que eso es un hecho en nosotros, y gloria a Dios por eso, el apóstol pone aquí el siguiente texto áureo. Por lo tanto, hermanos, dos consejos. Manténganse firmes y retengan la doctrina que personalmente y por carta les hemos enseñado. Este es el texto que nos servirá de base para los próximos minutos. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y retengan la doctrina que personalmente y por carta les hemos enseñado. Dos consejos para nosotros. Dos consejos para nosotros. El primero de ellos, manténganse firmes. Suena imperativo, pero cuando se da en un contexto de alabanza, como el que rodea toda la carta y está impregnada, es una tinta de alabanza, de gozo, de gratitud al Padre, este imperativo ya no suena a orden. ¿Saben a qué suena? A consigna,
es un imperativo de ánimo. Por lo tanto, hermanos, porque estamos designados para salvación, porque el Padre nos ha amado, nos ha escogido, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado el Evangelio de los apóstoles, nos ha llamado para salvación, nos da consuelo, nos anima, pone en nosotros el buen hacer y el buen hablar, el buen testimonio. Por ello, hermanos, porque somos pueblo suyo, somos rebaño suyo, ovejas de su prado. Por lo tanto, firmes. Firmes. Es el primer consejo. Firmes. A pesar de. Tenemos que estar firmes, hermanos. Les mencionaba arenas movedizas. Es mi deber alertar. Y es mi deber invitarles y animarles a que nos mantengamos firmes. Cuando desde lejos vine para pastorear esta iglesia, a mí me conmovió gratamente. Le di gracias al Padre porque encontré hermanos firmes, firmes, que se habían mantenido firmes por años y años y años, a pesar de, ¿saben a pesar de qué? A pesar de las presiones sociales, firmes. A pesar de las dudas, firmes. A pesar de los intentos de engaño, firmes. La palabra firmes aquí tiene un sentido militar y es el de mantener la ubicación del terreno. No voy a entrar en cuál era el estilo que utilizaban las legiones romanas en el tiempo de Pablo, pero la idea es manténganse firmes sin ceder terreno, firmes. Hay quien afirma que además de esto tiene también un contexto que permite la interpretación de una aplicación civil, de una analogía civil, que es la de domiciliarse. Manténganse firmes es domicíliense. No al turismo eclesial. No al hoy sí, pero mañana en otro lugar y de después vendré o volveremos o tal vez cambiaremos y probaremos y seguimos haciendo una especie de itinerario pasante por varias iglesias a ver cuál es la que... No, manténganse firmes, domicíliense, empadrónense, firmes. ¿En dónde? Ahí en Tesalónica. Tienen que dar testimonio, ahí, firmes. Firmes, estables, ¿superando qué? Superando adversidades, hermanos, superando incertidumbres, superando cambios, superando los embates normales y los extraordinarios que a veces nos llegan y que sufrimos como congregación, como iglesia, como familia de fe y que también sufrimos como individuos o en nuestras familias pequeñas, o en nuestras parejas, o con nuestros niños, o con nuestros padres, o con nuestros hermanos. Es decir, superando, mantenernos firmes, firmes, a pesar de las sacudidas que hemos tenido y las que podemos tener. Y hermanos, se me ocurría a veces superando la rutina. Porque a veces pareciera que lo grande, lo bueno, cuando pasa el tiempo, lo convertimos en rutina y no lo apreciamos. Y entonces queremos cambiar y dejamos de estar firmes, de estar domiciliados, de estar empadronados, de formar congregación fiel, firme. Y queremos probar algo que nos cambie la rutina. Cambiemos el pastor. Cambiemos el templo, cambiemos la congregación, cambiemos la forma de alabanza, cambiamos la doctrina. Cuidado, ¿es esto justo lo que el apóstol quiere que los tesalonicenses no hagan? Que tengan cuidado.
El imperativo, por lo tanto, aunque esté en términos de gozo, es, hermanos, manténganse firmes, firmes, firmes. ¿Cuál es el segundo? El segundo consejo del apóstol: retengan la doctrina. Esto da título a nuestro sermón en esta mañana. Retengan la doctrina. Una vez más, al hacer estudio bíblico de este pasaje, al hacer hermenéutica de este pasaje, uno tiene que llegar necesariamente a la conclusión de que aquí no hay una orden. Aquí hay es un consejo de no descuidar algo, porque ya somos amados, escogidos, santificados, apartados, destinados a gloria. Hemos sido llamados, se nos da consuelo, ánimo, el Espíritu Santo, la palabra santa. Hemos recibido la correcta doctrina desde la fundación. Esta iglesia fue bien fundada para la gloria de Dios sobre la palabra santa. Entonces, por todo ello, manteniéndonos firmes, podríamos estar creyendo que todo ha terminado, ¿no, hermanos? Firmes, a esa firmeza hay que añadirle algo, y es lo que el apóstol agrega. El verbo que usa en griego es krateo, retener, lo traduce en la mayoría de las versiones, pero en griego significa retener, oigan, hermanos, krateo, utilizando la fuerza. Impedir que algo salga, conservar. Francisco La Cueva sugiere arrestar. Hay que retener, pero hermanos, solo podemos retener lo que ya tenemos. Lo que no tenemos, no lo podemos retener. Gracias doy al Padre de que esta iglesia tiene el Evangelio de la Sagrada Escritura, la doctrina de la Sagrada Escritura. Así que teniéndola, a mí la tarea me es fácil como pastor. Es solamente animarles, hermanos, a que la retengamos. Pero el verbo me exige retener, me exige, el krateo me exige recordarles que hay que utilizar la fuerza para que se retenga lo que se tiene. Y esto necesariamente nos vuelve a llevar a la pregunta original: ¿cuál es la doctrina que debo retener? En detalle, ¿cómo se desmenuza esto? La doctrina, la sana doctrina. Voy a leer para ustedes la palabra de Dios, que sea la misma palabra la que responda. El apóstol Judas, en su breve carta, al comienzo, miren lo que nos escribe: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente. Contender ardientemente. La palabra fuerza viene a la mente, ¿cierto? Con ardor, con pasión. Contender, hermanos, es entrar en conflicto si es necesario, pero para retener. Dice, contender ardientemente, ¿por qué? ¿Por el tema político de moda? ¿Por qué? ¿Por alguna afición, un fanatismo, alguna banalidad transitoria? No, dice, contender ardientemente, atención, por la fe que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. Ah, caramba. No es la moda de turno. No, es la doctrina, porque fe aquí es doctrina. Contiendan ardientemente, retengan. Tengo que escribirles, dice Judas, tengo que escribirles para que
con ardor, con pasión, mantengan, retengan, contiendan por la fe, por la doctrina que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Fue entregada a los santos. Sí, hermanos, esta primera palabra, esta palabra primera que fue entregada al comienzo de manera oral, el apóstol lo dice acá, personalmente y por carta. Personalmente y por carta. Al comienzo fue de manera oral, después fue de manera escrita. ¿Cómo nos llega a nosotros, hermanos? De manera escrita. Ya la tenemos entre nosotros, con nosotros, pero fue una vez entregada, una vez dice y para siempre. Y este para siempre, hermanos, es excluyente. Apenas 2 siglos después ya se cerraba el llamado canon. Y la Iglesia cerró el canon para limitarse a sí misma, para no hacer añadiduras, para no seguir luchando contra el intento que había de falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas que querían agregar documentos. Hubo que limitarlos y el Espíritu Santo cuidó de que eso se hiciera adecuado. Cuando aquí el apóstol dice retengan, crateo, la doctrina, la palabra en griego es paradosis, y paradosis significa enseñanza, preceptos u ordenanzas transmitidas. Sí, porque recuerden, hermanos, que los apóstoles tan solo están transmitiendo lo que ellos ya han recibido. El Señor Jesús dijo al grupo apostólico: el Espíritu Santo que mi Padre enviará, Él os recordará todas las cosas que yo os he enseñado y os llevará a toda verdad. Por eso hablaban con esa autoridad. Era la autoridad que habían recibido de Jesús y que el Espíritu Santo les iba a reafirmar, a recordar para que no alteraran nada de lo que habían recibido del Señor. El apóstol Pablo se atreve a escribir, por lo tanto, mi evangelio, el que les estoy llevando, no lo he recibido de hombre alguno. El Señor me lo ha dado. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esta autoridad es importantísima que la recordemos. Este es el llamado, en teología lo llaman el depósito de Dios. Es el corpus neotestamentario. Es lo que Dios inspiró, encomendó, dio a través de hombres, pero con la guianza del Espíritu Santo. Así que, hermanos, hoy en día nosotros no podemos depender, nosotros como iglesia, como congregación, cada uno de nosotros, nuestras familias, no podemos depender de las convulsiones del mundo, de las noticias que aparezcan. No podemos depender de falsos apóstoles, de falsos profetas y de falsos maestros que están construyendo una especie de Talmud evangélico. No podemos hacer caso a nuevas profecías, a revelaciones frescas, novedosas. No podemos prestarle atención a las sectas que debutan y que proliferan. No podemos depender ni hacer que nos sacuda ese esoterismo evangélico que encontramos en las redes sociales. Me gusta la expresión de un pastor en la iglesia Palabra de Vida en Almería, Will Graham, que se refiere al peligroso, y él lo llama así,
papismo evangélico. Tanto que hemos criticado a la Iglesia de Roma y estamos cayendo, la Iglesia evangélica desde hace décadas, en un papismo que prolifera, que crece silvestre. Estamos casi venerando personalidades del jet set de las redes sociales. Atención y cuidado con esto, hermanos. Hay influencers que no son más que falsos profetas, falsos apóstoles. Se acreditan como tales. Quieren más autoridad que los pastores. No les basta con ser siervos, doulos, uperetes. No. Quieren ser apóstoles. Quieren tener mayor rango de autoridad. Innovar, cambiar. No. Nos mantenemos firmes y retenemos la doctrina de los originales, los apóstoles con mayúsculas, los que escribieron el Nuevo Testamento. Nosotros estamos siendo llamados a una obediencia gozosa de la palabra de Dios. La verdadera, la única palabra de Dios. Ciertamente no es exhaustiva, hermanos, pero es suficiente para salvación en Cristo Jesús. Como bien decía Calvino, refiriéndose a algunos pasajes, dice, la Escritura interpreta a la Escritura. Por lo tanto, nosotros como iglesia firme, bien fundada, amada, escogida para salvación, apartada para glorificación, consolada y animada por el Espíritu Santo de Dios, nosotros como iglesia no aceptamos añadiduras, ni modificaciones, ni recortes, ni distorsiones a la palabra que nos ha sido entregada, al Evangelio que tomamos de la Escritura. La palabra siempre vigente, sigue vigente, y aunque nosotros pasemos, seguirá vigente, seguirá como fuente de vida. Cito, leyendo a don Miguel de Unamuno en esta semana, tu palabra, oh Señor, nunca muere porque vive. No muere tu palabra omnipotente, porque es la vida misma, y la vida no vive, vivifica. Miguel de Unamuno. Sí, hermanos, nosotros como iglesia, como congregación, apostamos por la correcta exégesis del texto bíblico, pero de todo el texto bíblico. Exigimos que se reconozca la hermenéutica como una ciencia, que se reconozcan las lenguas originales, el hebreo y el griego, que se investigue un poco sobre el contexto cultural en que un texto fue dado, por el contexto histórico en que un texto fue dado, que se diferencien los géneros literarios que encontramos en la palabra santa. Eso es hacer correcta lectura, eso es hacer correcta interpretación, y eso nos lleva a una correcta aplicación. Nosotros diferenciamos como iglesia la palabra primera, que es la palabra de Dios, la Santa Biblia. Comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. No hay más. Eso es palabra primera. Y todo lo demás es palabra segunda. Y lo escudriñamos todo, pero solo retenemos lo bueno, lo que se ajusta a la palabra primera. Termino con un pedazo de la oración del Señor Jesús en el aposento alto, cuando se refiere al grupo apostólico y le dice: Padre, santifícalos, apártalos, hazlos crecer, cuídalos, pensando en el grupo de la iglesia. Dice: santifícalos, cuídalos con tu verdad. Y saben la frase que quiero que quede
a partir de hoy que la tengamos, dice, tu palabra es la verdad. Jesús de Nazaret, tu palabra es la verdad. Retener la doctrina, retengamos la doctrina. Sí, hermanos, mantengámonos firmes, retengamos la doctrina. La doctrina sana es la que se ajusta a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la verdadera palabra que lleva a salvación. Demos gracias al Señor.